compartir con ustedes una lectura bíblica que hallamos en el Evangelio según San Juan, su capítulo 10, versículos 16, 15 y 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Queremos compartir algo sobre algo que es el centro de esta conversación del Señor Jesucristo y que debe llamarnos la atención a todos nosotros si queremos entrar al cielo y si queremos hacer la voluntad de Dios y mantenernos de acuerdo a Él. Aquí nosotros encontramos la promesa, la advertencia o la profecía de que habrá un rebaño y habrá un pastor. Amigos, una de las características del mensaje de Jesucristo es que en ocasiones trascendía las barreras de la época, la barrera de las razas, las culturas y los diferentes estatus sociales, y contenía alimento espiritual para todos en ese tiempo y fuera de ese tiempo. Los seguidores del Señor al principio fueron pocos, y nadie podría pensar que luego serían miles y millones, y que ese rebaño se hallaría disperso por el mundo, por la redondez de la tierra, y se presentaría con diferentes ropajes, y que sería además imitado por algunos farsantes, que para engañar las almas se harían parecer al buen pastor. Nadie podría creer que un puñado de hombres que comenzó en el oriente, un puñado de hombres que se desplazaba por Galilea, por Judea, por Samaria, por Jerusalén, llegaría luego a ser millones de personas con diferentes culturas, diferente estatus social y económico, y que trascendería el tiempo. Eso no lo podían pensar los hombres, pero Dios sí lo tenía dentro de su agenda. El crecimiento del rebaño del Señor trajo consigo la manifestación de diversas debilidades humanas, que es propia de la multitud, de la diversidad, de la complejidad de las grandes cantidades de gente. Dentro de toda esa manifestación de debilidades encontramos discordias, división, orgullo, chisme, mentira, etcétera, porque son de las debilidades humanas que a menos que no nos consagremos y les roguemos a Dios que nos cure, permanecerán entre nosotros y de cuando en cuando sacarán la cabeza. Un ejemplo de esto que decimos lo tenemos en los hermanos de Corinto, aquellos a quienes el apóstol Pablo reprendió más de una vez y de una manera enérgica por las divisiones que habían iniciado en el propio cuerpo de Jesucristo. A veces nosotros, leyendo esa carta del apóstol Pablo a los Corintios, decimos, pero no eran creyentes en Jesucristo, pero no habían creído en el Señor, pero la sangre de Jesucristo no los había limpiado, porque las cosas que se desprenden de la carta del apóstol Pablo sencillamente son horribles y yo diría que inconcebibles desde el punto de vista cristiano. Sin embargo, así fue. Y el apóstol Pablo, de manera enérgica y como un paladín que era del Evangelio, de vez en cuando tenía que sacar el sable y castigar de manera contundente a aquellos cristianos
que se estaban dejando engañar. Amigos, junto a las diferencias que surgieron unas veces por las formas de interpretación, esas son diferencias serias, y otras por puros intereses personales, diferencias charlatanas, diríamos, también apareció el deseo de la unidad, aunque con un fallo. A este buen deseo se le dio una aplicación material y desde entonces se ha luchado por la unidad física y humana de ese pueblo. Variados, continuos han sido los esfuerzos, pero igualmente, todos los esfuerzos parece que no han logrado o han fracasado. Pero no obstante, hombres de mucha capacidad y presupuestos elevados están al servicio de ese objetivo, lograr la unidad de todos los que dicen creer en Cristo de una u otra manera. Ese ha sido, parece, una meta, un objetivo que las personas que tal vez bien intencionadas se han sentido atraídas o inquietadas para que esto ocurra, pero sin el elemento espiritual, sin la anuencia del Espíritu Santo, el trabajo no se puede hacer. Por eso Cristo, cuando se iba, dijo: no los dejo huérfanos, dejo con ustedes al Consolador. Y es que yo no puedo lograr una unidad ficticia, una unidad de cuerpo, una unidad física, una unidad material, si no hay una unidad espiritual. El Señor Jesucristo precisamente deja el Espíritu Santo, que es el único capaz de mantener esa unidad a pesar de la diferencia de kilómetros, a pesar de la distancia geográfica, a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las diferencias académicas, a pesar de las diferencias de idiomas, a pesar de la diferencia de años, de épocas. El Espíritu Santo podía y puede mantener esa unidad. El Evangelio, amigos, el Evangelio hay que tomarlo por el lado espiritual, porque el Evangelio, los seguidores de Jesucristo, no estamos siguiendo una doctrina humana, no estamos siguiendo una moda, estamos siguiendo a un hombre, a uno que se hizo hombre, pero que es Dios, a uno que haciéndose hombre para sufrir y padecer y comprender y caminar con nosotros, no dejó de ser Dios. Entonces hay que contemplarlo desde ese punto de vista y hay que seguir a Jesucristo, pero hay que pensar en el área espiritual. Lo que Dios no hace a través de su Santo Espíritu, no lo voy a lograr yo con mi esfuerzo. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el Señor nos da un mensaje en parábola, cuya conclusión es como si se adelantara a los acontecimientos. Al mismo tiempo presentó su posición por si alguien se atrevía a equivocarse. El Señor Jesucristo nos enseña que hay un solo rebaño y algunos rediles. Además, cómo se puede entrar a ese rebaño y cómo se convierten en falsos o ladrones. De este mensaje de Cristo sacamos unas 10 enseñanzas de manera rápida. Escudriñando un poquito este mensaje tan profundo de Jesús, podemos sacar enseñanzas que a su vez pueden multiplicarse, enseñanzas antiguas, pero que tienen una esencia nueva. Por ejemplo, en primer lugar, en este mensaje el Señor nos enseña, número 1, que hay una sola forma legal para entrar al redil, y esta es a través de la puerta. Una sola forma legal correcta para entrar a este redil y es a través de la puerta. Eso es lo primero
que conseguimos aprender aquí. La segunda cosa es que el que intente entrar por otro lado, independientemente de que lo pueda o no lograr, será considerado ladrón. La tercera verdad es las ovejas o las verdaderas ovejas no oirán ni seguirán al desconocido o extraño, antes huirán de él. En cuarto lugar, el verdadero pastor entra por la puerta. Las ovejas lo conocerán, oirán su voz y lo seguirán. En quinto lugar, el Señor nos enseña que el extraño o farsante viene a matar y a destruir, aunque se presente como disfrazado. En sexto lugar, el verdadero pastor trae vida, y vida en abundancia. Procura el buen alimento, porque ama a las ovejas, porque son suyas, y está dispuesto aún a dar su vida por sus ovejas. Es decir, una demostración de amor, no solo de boca, amor demostrable. En séptimo lugar, el asalariado o extraño, quien no es dueño de las ovejas, sino que se le paga para que haga un servicio, no será capaz ni siquiera de defender las ovejas de los peligros inminentes y prefiere huir y dejarlas desamparadas. En octavo lugar, el buen pastor no solo es conocido por sus ovejas, sino que él conoce a cada oveja y la llama por su nombre. En noveno lugar, el Señor se identifica como el dueño de las ovejas y de paso frena a los que más tarde habían de levantarse como caciques asalariados que en todos los tiempos se han visto como dueños y redentores de las almas. En décimo lugar, dos cosas sobresalen entre otras en las primeras palabras de este capítulo y son: A, que para poder entrar al redil o ser salvado hay que entrar por la puerta, y B, que para dirigir o liderear a esas ovejas también hay que entrar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. Yo me asimilo estas palabras del Señor, este mensaje tan interesante, que estos 10 puntos que hemos tocado podrían servirnos para tal vez la misma cantidad de mensajes, de exposiciones. Porque si nosotros decimos que el que intenta entrar al redil por otra puerta que no sea Jesucristo es ladrón, ¿cuántas cosas de esas nosotros vamos a encontrar? ¿Cuántos intentos por entrar al cielo, pero evadiendo a Jesucristo, ha conocido usted? ¿Cuánta gente ha tratado de obviar la palabra de Dios, el reglamento único para hacer o para llegar a la meta sin tener que pasar por el camino que dice San Juan 14:6 es Jesucristo? Entonces estamos en un tiempo en que se está cumpliendo cabalmente este mensaje profético del Señor Jesucristo. Pero hay advertencias. Por ejemplo, cuando dice que las ovejas no oirán, las verdaderas ovejas, no oirán la voz de los extraños. Las ovejas conocen la voz del Señor. El corazón, la conciencia del hombre y de la mujer sincero y que ha afinado su oído espiritual a la palabra de Dios, podrá detectar el falso, podrá discernir el bueno dentro del montón y darse cuenta por dónde debe caminar. Las verdaderas ovejas, no cualquier oveja, las verdaderas ovejas no van a escuchar a cualquiera, no van a escuchar a un desconocido, a un extraño. No, las verdaderas ovejas oirán la voz del pastor porque conocen la voz del pastor.
El verdadero pastor entra por la puerta. El verdadero pastor, el hombre a quien Dios ha mandado, el instrumento verdadero del Señor, el portador del mensaje genuino de la palabra de Dios, entra por la puerta. ¿Qué quiere decir que entra por la puerta? Bueno, dice más adelante en el mismo capítulo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la puerta es Jesucristo. El que venga predicándote un evangelio basado en un maestro, en un gurú, en una dama que en su tiempo fue muy seria, pero que espiritualmente nada tiene que buscar ahora. El que venga predicándote en nombre de un pastor o de un líder espiritual, cualquiera sea su nombre, ya tú sabes que esa no es la puerta. La puerta para entrar al cielo es Jesucristo. No acepte ni siquiera un familiar de Jesucristo, porque la Biblia no dice en ninguna parte que alguien esté facultado para ocupar el lugar del Señor. El Señor fue el que murió en la cruz. El Señor Jesucristo dio su sangre por nosotros. El Señor Jesucristo fue el que cumplió el requisito sin el cual nadie irá al cielo. El Señor Jesucristo fue el que llenó la medida. El Señor Jesucristo fue el que cumplió para que tú y yo en Él y por Él seamos salvos, seamos libertados, seamos redimidos por su sangre. Entonces, el que te venga a predicar en otro nombre, el que venga a poner otro fundamento, el que venga a enseñarte otro camino, debes descartarlo inmediatamente, porque no es la forma, no es el pastor. El verdadero pastor entra por la puerta y la puerta es Jesucristo. Las ovejas lo conocerán, oirán su voz y lo seguirán. Entonces, otra característica digna de ser comentada es que el extraño, el usurpador, el falso, viene a matar, viene a destruir en la mayoría de los casos, aunque a veces se disfraza. Se disfraza y de entrada viene con un ropaje de oveja, viene con un ropaje de bonachón, pero se esconde detrás de todo ese forraje cosas inconfesables. Luego uno se dará cuenta que por sus formas, por sus enseñanzas, viene a cumplir lo que dice el Señor. Viene a matar, viene a destruir. Viene a destruir tal vez tu persona, viene a destruir tu honor, viene a destruir tu paz, viene a destruir tu cuerpo con vicios, viene a destruir tu hogar, viene a destruir tu matrimonio, viene a destruir tu familia, viene a destruir tus hijos, viene a acabar contigo. El Señor en ningún sentido viene a destruir. El Señor viene a acabar con el pecado. Y si a alguien o a algo viene el Señor a destruir, es al ladrón, al diablo, a Satanás, al engañador. Pero a nosotros viene a levantarnos y a darnos vida. El verdadero pastor trae vida, pero trae vida en abundancia. Una vida capaz de bendecirte a ti, de bendecir a tu familia, de bendecir a todo el que está cerca de ti. La vida de Cristo no se vende en la farmacia, ni se vende por medida. La vida de Cristo se recibe directamente del Padre a través de su palabra y a través de servirle a Él, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Qué lindo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra casa, cómo se respira bendición, cómo hay tranquilidad, comprensión, armonía en la familia. Una familia que antes vivía en una pugna, en una trifulca permanente, ahora sirve a Jesucristo y ahora la paz gobierna en esa casa. El buen pastor procura el buen alimento porque ama a las ovejas, porque son suyas, y está dispuesto, y lo hizo, a dar su vida por sus ovejas. Es decir, el pastor, el Señor Jesucristo o su enviado, estará dispuesto a enseñar, a demostrar el amor, no a decirlo, sino a demostrarlo. Sin embargo, aquel profesional, asalariado o extraño, que no es dueño, no le duelen las ovejas, sino que se le paga para que hagan un servicio,
no será capaz ni siquiera de defender las ovejas del peligro más cercano, sino que prefiere huir, prefiere escapar él y desamparar a las ovejas. El buen pastor no solo conoce sus ovejas, sino que las ovejas lo conocen. El buen pastor es Jesucristo, y el mensaje de Jesucristo a través de hombres y de mujeres que han dado su vida para este servicio. Amigos y hermanos, todos los intentos y sistemas y fórmulas de salvación que ha inventado el hombre, o que haya inventado quien haya inventado, aunque sea Satanás o los seres extraterrestres, que procuren la salvación del hombre sin Jesucristo, están descalificados. Cualquier fórmula que te presenten, cualquier camino, cualquier vía que te traigan, que te la pongan fácil para salvarte sin Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo. No hay, bíblicamente, no hay posibilidad de salvación fuera del Hijo de Dios. Y es esta una buena advertencia para muchas personas que han sido engañadas, que han sido sorprendidas en su buena fe, engañados por su ignorancia o por su negligencia. Cristo es el Salvador y no hay sustituto. Amigos hermanos, el plan de Dios, concebido para salvar a los hombres, es amplio, es profundo. Por tanto, así es que hay muchos grandes pensadores que se han perdido en la bruma y han torcido el rumbo del Evangelio y han a veces engalanado, a veces adornado el camino. Dicen, pero está muy pelado. Yo quiero agregarle una flor, yo quiero agregarle un clavel, yo quiero agregarle una rosa, porque el camino como que está tan limpio, tan solo. No, porque no necesitamos nada más, solo necesitamos a Jesucristo. Cuando estamos adornando demasiado el Evangelio, deja de ser el Evangelio. Cuando usted adorna demasiado la iglesia, fíjese, es una ilustración muy material, pero cuando estamos adornando tanto el templo, embelleciéndolo tanto y poniéndole tantas cositas, tanta belleza y tantas piedras y tantos diamantes y tantas florecitas y tantos adornos, corremos el riesgo de dejar de mirar a Jesucristo para mirar el adorno. Dejamos de mirar el fondo del tema, dejamos de mirar el eje para mirar el adorno, el argumento. No te detengas en el argumento, fija tu vida en el tronco, que es Jesucristo. En aquel tiempo, cuando Jesús habló, todos los seguidores del Señor creían que tanto el ministerio de Cristo como sus beneficios eran exclusivamente para el pueblo judío. Pero en el versículo 16, el mismo Señor, en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas yo debo traerlas. Oirán mi voz y me van a seguir, y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Amigos y hermanos, esta manifestación es un testimonio importante del alcance universal del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Para la mayoría de los comentaristas, cuando el Señor dijo otras ovejas, se estaba refiriendo al tiempo o a este redil de los gentiles, los no judíos que serían salvos. Y cuando dijo este redil, decía los judíos representados por los presentes. Sin embargo, es bueno subrayar la clara diferencia entre redil y rebaño. Según la idea del pensamiento de Cristo, había más de un redil, muchos, pero hombres y mujeres de todas las clases sociales. Había muchos rediles, pero un solo rebaño. Un solo rebaño. El rebaño es el pueblo o iglesia de Cristo, compuesto por hombres y por mujeres de diferentes estratos, de diferentes latitudes, de diferentes épocas inclusive, de diferentes culturas. El rebaño es el pueblo, es la iglesia. La iglesia es un pueblo compuesto por diferentes tipos de personas de diferentes tiempos y latitudes. Ese es el rebaño. E inclusive
diferentes grupos de cristianos con algunas variantes de forma de servirle, no de fondo, porque el fondo sigue siendo el mismo. El eje sigue siendo Jesucristo. Cosas que muchas veces no son perfectamente entendidas entre nosotros. Muchas congregaciones, pero una sola iglesia, dispersa por toda la faz de la tierra, pero conservando la fe y la vida que agradan al Señor. Un rebaño y un pastor. El rebaño es el mismo. El rebaño es la iglesia. Pensamos nosotros que el redil es la congregación. Es la congregación que a veces difiere un tanto una de otra, pero el rebaño sigue siendo el mismo. El rebaño es la iglesia, el pastor es Jesucristo. Pero el mensaje, las enseñanzas del Señor no han sido asimiladas en el orden bíblico y cegados por los celos, los intereses particulares, la falta de obediencia y de humildad, o simplemente como un fruto del esfuerzo humano del hombre que no conoce a Dios, se han levantado movimientos por cuyos propósitos podemos entender que intentan sustituir al Espíritu Santo. Muchos movimientos humanos, mucho deseo de gente que quizás está bien intencionada, pero que no ha entendido el mensaje espiritual de Jesucristo. A veces hay gente que intenta unir a los rediles, unir a las iglesias o congregaciones en una forma que no son las exigidas ni esperadas por el Señor, por lo que ha resultado ser un movimiento superfluo, antibíblico, humano y simple para los objetivos que se propone el Señor. En el caso bíblico, el esfuerzo unificador parte del Señor y aparentemente no importa el lugar donde esté ubicado el redil, si han guardado correctamente su palabra y han creído en Él de todo corazón, viviendo y dando testimonio de su fe, somos parte de este rebaño. En esta palabra nosotros observamos la amplitud del mensaje de Jesucristo, lo general, lo universal que es el mensaje de Jesucristo. Amigos y hermanos, esto quiere decir que tú también puedes ser parte de este rebaño. Oye bien, no importa dónde estés ubicado, no importa quién te haya criado, no importa de qué familias o de qué familia procedas, no importa de qué congregación, no importa de qué clase social, no importa de qué redil. Si has escuchado la voz de Dios, si has podido distinguir en la bruma, si has podido saber, esta es la voz del Señor que me llama y me dice, venid a mí, si estás cargado y cansado, que te haré descansar. No importa cuáles o cuántos sean tus problemas, no importa cuántas barreras hayan entre tú y el Calvario, si has podido distinguir la voz de Jesucristo, si has podido oír, escuchar el mensaje del Evangelio y entender que debes obedecerlo, yo te invito a que lo hagas ahí donde estás, porque tú eres ovejas de Jesucristo y te vas a unir al rebaño de Cristo hoy, ahora mismo, en este instante, y el Señor Jesucristo extenderá su vara, extenderá su mano y te dirá, ven, bendito de mi Padre, y serás salvo. No importa dónde estés ni quién seas, serás parte del rebaño y el Señor te limpiará, el Señor te preparará, porque cada día que pasa el peligro aumenta y la oportunidad se reduce. Si quieres recibir a Jesucristo, si quieres entender el camino, si quieres hacer su voluntad, si quieres obtemperar, si quieres obedecer, si quieres acudir a este llamado, que más de una vez, de manera reiterada, el Señor hace en diferente forma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Venid a mí los que están cargados de este mundo.
hastiado del pecado, de los vicios, de la franquechela, de las fiestas sociales, de los clubes, de las sociedades, de los chismes de vecina, de las murmuraciones y las críticas, del orgullo superfluo y de la vanidad sin sentido, si estás hastiado de esta vida de ron y de licores, de pasatiempos y pasadías, de esta vida de amigos traidores, si estás cansado y cargado y has descubierto que nadie podrá resolver tu problema, nadie podrá levantar por un momento tu carga, si te has dado cuenta del tiempo que estás perdiendo, ven a Jesucristo, acércate a Él de corazón y serás salvo tú y tu casa. Quiero elevar una oración a Dios por ti. ¿Quieres comenzar de nuevo? Quiero orar, y ahí donde estás, ora conmigo, compunge tu corazón. Si puedes, dobla tus rodillas y cierra tus ojos. Si no lo puedes hacer, abre tu corazón y dale paso a Jesucristo. Y yo voy a orar desde aquí. Amado Dios y Padre Celestial, presento a ti cada amigo que ha escuchado tu palabra y sabe que habrá un rebaño y un pastor, y quiere pertenecer a ese rebaño y que tú seas su pastor. Te pido que le bendigas, perdone sus pecados, lávale con la sangre que derramaste en el Calvario y escribe su nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, recíbelo como tus hijos y guárdale del mal, que un ángel tuyo acampe en su derredor y lo defienda para que lo ayude a serte fiel. Lo recibimos como nuestro hermano en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, si alguno está enfermo del cuerpo y ha depositado su fe en ti, te pido que le toques y que le sanes en el nombre de Jesús. Los pongo en tus manos. Guárdale, Señor, por Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, estuvo con ustedes una vez más su hermano Ezequiel Molina Rosario. Si ha entregado su corazón a Jesús, no se quede en su casa perdiendo el tiempo. Vaya a una iglesia que le quede cerca y sírvale al Señor junto a los hermanos.